Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para el Tribunal Constitucional poder compartir con ustedes esta tarde. Nos acompaña la ministra Daniela Marci y nos acompaña la presidenta del Tribunal Constitucional, quien dará las palabras de bienvenida a nombre de nuestro tribunal. Asimismo, nos acompaña don César Rojas, quien dará las palabras de bienvenida por parte de la Asociación de Municipalidades de Chile. Señora Presidenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ministra Natalia Muñoz por haber liderado esta iniciativa que sin lugar a duda es fundamental para realizar nuestro trabajo jurisdiccional, pero sobre todo acercar el trabajo del Tribunal Constitucional a actores tan relevantes como son las municipalidades del país. Queremos agradecer a don César Rojas por esta oportunidad, porque es una oportunidad para un intercambio interinstitucional por medio del cual el Tribunal Constitucional da a conocer a los funcionarios municipales cuáles son los aspectos de nuestra actividad jurisdiccional que son relevantes también en el ejercicio de las funciones públicas que a ustedes les corresponde ejercer y que según hemos podido observar a lo largo de nuestra gestión, son de la más diversa índole. Algunas dicen relación directamente con el ejercicio de la función municipal, otras con la forma a través de la cual las municipalidades cumplen su mandato y ajustan su funcionamiento a los marcos regulatorios, ¿no?, que establece nuestra legislación, pero también las hay en el ámbito del derecho laboral, y ello sin lugar a duda es de interés también de los funcionarios en cuanto trabajadores de las municipalidades, poder no conocer cada uno de estos aspectos. Esta es parte de un ciclo de charlas que vamos a tener durante este año y que ya tuvimos en la segunda edición de este ciclo de charlas. Bueno, y esperamos que tengamos una importante participación y poder replicarlas en el futuro. Me acompañan aquí en esta testera la ministra Daniela Marci, quien es ministra del Tribunal Constitucional, pero experta en derecho laboral, y va a tener también una de las sesiones a su cargo para poder abordar estas materias. Y también el ministro Rodrigo Pica, quien hoy día tiene a su cargo esta sesión inaugural. Sin más, desearles el mayor de los éxitos en este trabajo, en este ciclo de charlas y de conversaciones. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad, y vemos en esta ocasión, ¿no?, la posibilidad de, sobre todo, llegar a los lugares más recónditos del país. Los municipios en ejercicio del gobierno local abarcan todo nuestro territorio, y por medio de ustedes sentimos que también nos acercamos a la ciudadanía de sus respectivas comunas, permitiendo un acceso más democrático a la justicia constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Dejamos con ustedes ahora a don César Rojas Ríos, abogado constitucionalista y director del Centro de Gestión y Liderazgo, quien dará las palabras de bienvenida en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile. Gracias, darle un cordial saludo, buenas tardes. Estábamos justo ahí en una reunión de directorio con los alcaldes ahí viendo distintos temas postelectorales, haciendo análisis ahí propios, ¿no es cierto? Y además viendo el proceso constituyente. Claro, efectivamente soy prosecretario ejecutivo de AMUCH y además el director del Centro de Gestión y Liderazgo, que es una parte de AMUCH, brevemente les cuento, en donde se hace todo el proceso de
capacitaciones hacia el mundo municipal. Creo que este convenio, digamos, que suscribimos con ustedes es trascendente. No puedo no darle las gracias a través de la presidenta del Tribunal Constitucional y de Natalia también, ¿cierto?, que gestó este convenio ahí junto con nuestra asociación, que sin duda, ¿cierto?, es algo para nosotros realmente importante. O sea, eh, lo único, a través de nuestra asociación en particular, lo que lo caracteriza es buscar mejorar la gestión municipal, con el objeto de que se preste un mejor servicio al final del día a la comunidad. Eh, yo siempre digo que más que asociación somos un centro de estudio. Nosotros tenemos mucha publicación, revistas, tenemos, si pueden en nuestra página ahí encontrar, ¿no es cierto?, harto material. Ahí el ministro don Rodrigo Pica alguna vez por ahí participó ahí en nuestros seminarios, ¿no es cierto? Nos conocemos harto con Rodrigo en el ámbito académico un poco más, pero nuestra intención siempre es mejorar y creo que encontrar una capacitación de este nivel es difícil. O sea, uno encuentra a veces, ¿no es cierto?, docentes que quieran, pero directamente de los ministros del Tribunal Constitucional yo creo que es algo único y una experiencia demasiado trascendente para nuestra asociación. Creo que ojalá sea el inicio de algo que podamos llevar adelante, ¿cierto?, con más tiempo después, porque sin duda a nuestros abogados en particular, los directores de control de las municipalidades, les va a venir muy bien. Eh, a veces, yo digo, más que se habla mucho de la falta de probidad, a veces problemas de corrupción en algunos municipios, pero uno desde dentro, con los años que lleva en el sistema, se da cuenta que también se comete mucho error por falta de conocimiento. Por no estudiar, no investigar adecuadamente, se cometen errores. A veces los alcaldes o alcaldesas dicen, oye, es que no le puedo decir que no al ciudadano. Sí, sí, a veces se le puede decir que no, y si va a hacer algo, hacerlo dentro de lo que el ordenamiento jurídico corresponde. Y eventualmente los que son asesores jurídicos o los que manejan las direcciones de control internos en los municipios, obviamente deben tener el conocimiento y la expertise adecuada en el manejo, sobre todo, de jurisprudencia. Yo siempre, no es porque esté con ustedes hoy día, pero siempre uno les recomienda que revisen las sentencias del Tribunal Constitucional, que son verdaderas, yo le digo siempre, piezas jurídicas muy, muy buenas, eh, y que permiten comprender de mejor manera, ¿cierto?, el quehacer municipal. Valga ejemplo el tema de la potestad reglamentaria, cómo se ha venido trabajando y cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido sentando el precedente de dónde enfocar, porque a veces entramos en moda de sacar ordenanza para todo, ¿cierto? Políticamente puede ser muy rentable, pero jurídicamente a veces puede causar un daño no menor en la ciudadanía. Así que quiero realmente darle las gracias por esta oportunidad. Eh, Ojalá mantengamos esta relación ahí, ¿cierto?, lo más cercana posible. Hay harto camino, nosotros estamos también metiéndolo ahora en el proceso constituyente, tenemos nuestra propia propuesta, me tocó exponer en el comité de expertos hace 2 semanas atrás, planteando cómo vemos un nuevo municipio en Chile. Y si ustedes después les podemos hacer llegar la propuesta, se van a dar cuenta que buscamos temas que son casi obvios, digo yo, como mejorar los estándares en la calidad de los servicios, como que un ciudadano en cualquier parte de Chile que se encuentre reciba la misma calidad de atención en salud, en educación, en el área que corresponda, cosa que hoy día no se da, ¿no es cierto? Uno dice son 345 municipalidades y son 345 realidades distintas. Y lamentablemente las políticas públicas las aplican igual para todos los municipios y eso ha traído innumerables problemas y a veces fracasos de políticas públicas importantes y que terminan generando más desigualdad que corregir, ¿no es cierto?, lo que pretendía esa política pública. Así que felices nuevamente y que creo que va a ser muy bienvenida y darle las gracias a la presidenta, a las dos ministras y al ministro don Rodrigo Pica por habernos permitido firmar un convenio con ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias,
ministra Marcy, y vamos a comenzar entonces con el ciclo de charlas con la presentación del ministro Rodrigo Pica, a quien dejo con ustedes. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a Natalia Muñoz por la organización del ciclo de charlas y agradecer a César, pues. Un gusto, César, seguir compartiendo a lo largo de nuestra vida espacios de academia, de discusión intelectual, desde hace ya mucho tiempo, pues más de 15 años. Sí, Bueno, vamos a delatar la edad. sí, pues, vamos, se nos va a caer la cédula de identidad aquí, pero bueno, siempre feliz yo de poder contribuir a todo lo que tú haces en el sector municipal y claro, en ese sentido es un honor poder estar hoy. El rol de la justicia constitucional en el Estado social y democrático de derecho es quizá uno de los grandes temas del derecho constitucional de los últimos 100 años o de los últimos 50 años en particular. Y en ese sentido vamos a abordar el origen de la justicia constitucional. El derecho público es un derecho nuevo, en ese sentido es lo primero que hay que decir. Y claro, después de que surge el constitucionalismo con los liberales, por ejemplo, siglo XVIII, principios del siglo XIX, va a emerger la necesidad de usar y aplicar estas normas en tribunales, y ahí va a venir la gran novedad. El origen de la justicia constitucional lo vamos a encontrar en Estados Unidos, el año 1803, y por una razón muy simple. Los norteamericanos eran hijos del derecho inglés y por ende ellos siempre entendieron que los derechos fundamentales existían antes de tener constitución escrita y entendían que cuando alguien tenía conflictos con la autoridad a propósito de lo que consideraba sus derechos fundamentales, eso se resolvía ante jueces permanentes eh, y que existían desde antes que hubiera estado en el sistema jurídico inglés. Y en ese sentido, básicamente lo que hicieron los norteamericanos fue reemplazar en su cerebro, en su cultura jurídica, en el common law, ese derecho común británico que era inmemorial y que tenía la costumbre recogida jurisprudencialmente por los jueces, eh, y entendido como un derecho superior al que emanaba el Parlamento, y reemplazar ese common law que venía de Inglaterra y que cuando, bueno, ellos se independizan entienden que tienen que sustituirlo por algo, lo sustituyen por una constitución escrita, redactada en nombre de la soberanía del pueblo, ahí después de leer a Juan Jacobo Rousseau, cuando parten diciendo, "We the people of the United States". Y claro, y ahí en las 10 primeras enmiendas estaba el catálogo de derechos, como podríamos decir en un lenguaje más coloquial, la pelota quedó votando para que alguien llegara en un momento no muy lejano a algún tribunal invocando esas 10 enmiendas como parte de sus derechos que los jueces tenían que aplicar. De la misma forma que antes invocaban sus derechos en nombre del common law ante los mismos jueces, ahora lo iban a invocar en nombre de la Constitución. Y eso va a ocurrir en un caso rarísimo, Marbury versus Madison. Imagínense ustedes algo así como Carrera y O'Higgins litigando en un tribunal que, bueno, es ni más ni menos que la Corte Suprema y el presidente es el juez Marcha. Algo así como ver a O'Higgins y Carrera litigando con Manuel, en un tribunal donde sea Manuel Rodríguez el abogado que es el juez. ¿A qué voy? Son tres próceres de la independencia y tres próceres del proceso de redacción de lo que es la construcción de la independencia de Estados Unidos y la Constitución también. Entonces, bueno, ahí va a ocurrir por primera vez que, a propósito de lo que podríamos llamar algo parecido a un amparo, un writ of mandamus, un litigio entre un juez recién nombrado que quiere asumir en su cargo y el secretario de Estado que le retiene el decreto de nombramiento, el juez va a invocar su derecho a asumir en el cargo, invocando el derecho de acceso a las funciones públicas que está en la Constitución. El secretario de Estado va a invocar la ley de nombramientos judiciales que le permite retener el nombramiento, y el juez Marshall va a decir, si aplico la Constitución, tiene razón el peticionario, que es el juez que quiere asumir, y si aplico la ley, bueno, gana el litigio el secretario de Estado, que como se diría en Argentina, le puede dar un cajonazo al decreto de nombramiento, cajonazo. Bueno, todos hemos estado en el sector público, entiéndase por cajonazo, tomar algún documento importante y en vez de firmarlo, meterlo en un cajón y cerrar el cajón. Claro, aquí estamos en presencia de quizás el cajonazo más célebre de la historia del derecho constitucional, porque termina en tribunales y termina siendo declarada inconstitucional la ley que permitía hacer el cajonazo, entendido como la atribución del secretario de Estado de retener el nombramiento. Es un caso bien extraño, pero claro, al razonar que no hay alternativa entre resolver conforme a la ley o conforme a la Constitución, porque el resultado es distinto, pues Marshall va a razonar
que en realidad lo que descubrió es el conflicto entre Constitución y ley. Va a declarar inconstitucional la ley y va a señalar que, bueno, es un deber de todo juez, en casos similares, dar referencia a la aplicación de la Constitución y declarar inconstitucional la ley. Y en un sistema como el norteamericano, que heredó del derecho británico el sistema de precedentes, si eso lo dice la Corte Suprema y lo proclama como un deber para todos los jueces en los casos similares, la Corte Suprema norteamericana aquí va a inventar lo que hoy día llamamos el modelo difuso de resolución de conflictos constitucionales. Cualquier persona puede pedir la inconstitucionalidad de una norma en el marco de algún juicio de cualquier materia que tenga pendiente ante el tribunal que conozca de ese litigio de legalidad ordinaria, pero que tiene la aplicación de una ley que se cuestiona por inconstitucional involucrada. Y así hoy día los jueces de Vermont, los jueces de Phoenix, los jueces de Alabama pueden declarar inconstitucional una norma en Estados Unidos. Hay por ahí un caso muy reciente, en pleno gobierno de Donald Trump, cuando se declara inconstitucional un reglamento por un juez de Arizona, una orden ejecutiva, como se le llama ya a los reglamentos, que permitía separar a los niños de sus madres cuando eran migrantes indocumentados y los mandaban a recintos distintos eh, con restricciones de libertad mientras se determinaba cuál era su situación jurídica. Y invocando Marbury versus Madison, un juez de Arizona declaró inconstitucional, invocando el precedente Marbury versus Madison, esa norma. Y el sistema le funciona hasta el día de hoy. Esto se va a expandir por el mundo y tiene la gran ventaja que, se puede hacer con los jueces que uno tiene y acerca el control de constitucionalidad a las partes, pero funciona bien solamente en Estados Unidos porque allá la jurisprudencia es fuente material del derecho y por la vía del precedente la cosa se uniforma. Nosotros, sistemas jurídicos latinos codificados, legalistas, desconfiados de los jueces, sin sistema de precedentes y con jurisprudencias que en realidad las sentencias son solo fuente para el caso particular, a nosotros eso no nos funciona y un sistema como ese implicaría que habría tantas versiones de la Constitución como jueces que lo interpreten y declaren inconstitucionalidades. Así que en los sistemas europeos, don Hans Kelsen, que a todos los que estudiamos derecho, harto nos hizo sufrir en los 2 primeros años de la escuela, va a inventar en 1920 los 2 primeros tribunales constitucionales del mundo, el checo y el austríaco. Todavía los checos y los austríacos pelean cuál es el primero. El checo se crea antes, pero el austríaco empieza a sesionar antes. Ambos son del año 1920, así que ambos se arrogan el honor de ser el primero del mundo. Está clarísimo que alguno de los dos es el primero del mundo. La clave es cuál es el criterio, el que se creó o el que sesionó. El hecho es que esta creación va a estar marcada por algo que para todos nosotros es muy importante, que los jueces sigan sometidos a la ley y que los jueces no tengan la posibilidad de elegir si cumplen o no la ley. Porque claro, el sistema norteamericano le entrega al mismo juez sometido a la ley la facultad de declararla inconstitucional y no obedecer. Y eso en Europa va a causar un poquito de escozor, porque claro, el principio de separación de poderes en Europa, más que en el control recíproco entre los poderes, está centrado en la exclusividad de la función y en la no invasión de otro poder en el ejercicio de la función. Y en ese orden, la sempiterna desconfianza a los jueces que existe en Europa, cuando no es el legislador el que determina precisa y específicamente qué pueden o no hacer, es algo que va a llevar a que no se le entregue a los jueces ordinarios la atribución de declarar inconstitucional la ley, sino que los conflictos entre constitución y ley sean más bien vistos como conflictos jurídicos abstractos del sistema de fuentes, conflictos entre fuentes del derecho. Y claro, se crea un tribunal específico para resolver los conflictos de fuentes del derecho. Y como el viejo Kelsen, muy sabio en su época, constata que el sistema de fuentes está en la Constitución, así como los tribunales civiles son los que resuelven los conflictos del Código Civil, se le ocurre crear un tribunal del sistema de fuentes. ¿Y dónde está el sistema de fuentes? En la Constitución, así que el tribunal se va a llamar Tribunal Constitucional. Y así van a ser el modelo concentrado de justicia constitucional en Europa, en el fondo para resolver litigios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el Poder Central y los Estados miembros de una federación y cosas de ese tipo, sin hechos litigiosos y a requerimiento de órganos políticos. Y claro, ese modelo va a cambiar radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las democracias europeas y la noción del Estado de Derecho cambian. Entonces ahí cuando aparezca el Estado constitucional de derecho, junto con la noción de Estado social y democrático de derecho, que es algo que, bueno, en Chile vamos a tener que estudiar con lujo de detalles de aquí en adelante. Ahí la historia es muy bonita, es una suerte de renacer de la ceniza. En Europa Occidental entienden que la democracia tiene que dar techo, abrigo, sopa y calefacción para que el ciudadano en épocas de crisis económica no trance
la convivencia pacífica y los derechos fundamentales a cambio de conseguir eso. Y claro, esto va a tener dos visiones. Por un lado, las fuerzas social cristianas y las fuerzas liberales en Europa van a entender que sin Estado social y democrático de derecho no está asegurado la paz, en términos de que en cualquier minuto episodios como la Revolución Rusa pueden ocurrir. Y por otro lado, la socialdemocracia y las izquierdas democráticas en Europa Occidental van a entender que sin Estado social y democrático de derecho no está asegurado el renacer del nazismo tras una crisis económica como lo fue el crack del año 29, que es uno de los grandes factores. Y en ese orden el rol de los tribunales constitucionales va a cambiar. Parte de la garantía de no repetición de lo que fue la experiencia del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, va a llevar a que a estos tribunales se les asigne un rol de defensor de derechos fundamentales, de defensor del régimen democrático, y básicamente que controlen la constitucionalidad de las normas ya no como conflictos del sistema de fuentes solamente, sino que como un control de supremacía de derechos fundamentales, principios y valores de un constitucionalismo nuevo, que es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese entorno es que en la época en que eso está en auge, en Chile vamos a tener la creación de nuestro sistema de justicia constitucional. La verdad, el control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley, es decir, verlo como un conflicto que tiene que ser resuelto por jueces, es algo que en Chile va a aparecer de manera muy innovadora en la Carta del 25. Y claro, cuando uno ve la discusión, don José Massa, que después será uno de los diplomáticos chilenos y mundiales más respetados, fue presidente de la Asamblea General de la ONU, fue uno de los diplomáticos más destacados de la Liga de las Naciones en su época. Él y el presidente Alessandri van a introducir el año 1925 en un sistema jurídico como el nuestro una innovación tan grande como el control de constitucionalidad. Se van a preguntar si esto hay que entregárselo a los tribunales ordinarios o a un órgano especializado que esté fuera del Poder Judicial, lo mismo que tendríamos que preguntarnos a la hora de hacer una constitución en el siglo XXI. Y por otro lado, si esto tiene que ser en el marco de un juicio pendiente a requerimiento de parte o de juez y con efectos en el juicio nada más, o tiene que ser un simple contraste entre normas y tendrá que tener efectos erga omnes, porque la ley, bueno, tiene efectos erga omnes, que es lo mismo que nos preguntaríamos hoy, control concreto de efectos interpartes versus un control abstracto de efectos generales. Eh, la verdad que la discusión de eso es pionera, y uno lo ve en las actas de la discusión de la Carta del 25 y la riqueza conceptual es enorme, y explicado con una sencillez que la verdad hoy día se hace necesaria para poder acercar la comprensión de estos temas. Finalmente, bueno, las respuestas fueron muy a la chilena. Esto se le entrega a la Corte Suprema porque es un órgano conocido. Y claro, algo así como esto, mejor entregárselo a un órgano conocido que se sabe cómo funciona y que en esa época tiene muy buena reputación, como tribunal de derecho y como tribunal de casación en específico. Y frente a la pregunta de si tiene que ser con efectos erga omnes o particular, también muy a la chilena, que somos amigos de que los cambios sean viables y porten y sean controlables. Eh, eh, Nuestra cultura gradualista va a llevar a que sea por vía de recurso y con efectos interpartes, solo a requerimiento de las partes de juicio, eh, entregándoselo al Pleno de la Corte Suprema. Y así nace el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. Claro, se le pidió a la Suprema que fuera Tribunal de Casación y Tribunal de Control de Normas al mismo tiempo, cuáles son dos funciones que la verdad conceptualmente son contrapuestas. La función de un Tribunal de Casación es velar porque los jueces estén estrictamente sometidos a la ley y no se salgan de esta sumisión. Y un Tribunal de Control de Constitucionalidad de Normas lo que hace es todo lo contrario, es decirle a los jueces, mire, aquí usted está autorizado a no aplicar la ley porque en realidad yo estoy cuestionando su validez y la estoy declarando inconstitucional. Entonces era obvio que la Suprema se iba a decantar por uno de los dos roles y que no iba a poder ejercer los dos con el mismo celo conceptual al mismo tiempo. Y es en ese sentido que el sistema jurídico chileno, en el segundo tercio del siglo XX, se plaga de leyes inconstitucionales por forma. Aparecen decretos con fuerza de ley excedidos de la ley delegatoria. Los mismos decretos con fuerza de ley no tuvieron cobertura ni consagración constitucional hasta el año 70. Aparecen los decretos leyes el año 24 primero y después vuelven a aparecer el año 32. Y por otro lado nos vamos a encontrar con que las grandes problemáticas de iniciativa exclusiva en materia de ley del presidente de la República, de indicaciones misceláneas que están fuera de las ideas matrices, y claro, el formular indicaciones misceláneas para colgarse de la urgencia de un proyecto de ley que se dé la próxima semana o en 2 semanas más,
son prácticas muy antiguas, son prácticas que se instauran fácil y muy evidentemente en el segundo tercio del siglo XX. Y la Corte Suprema, todas esas inconstitucionalidades de forma, es decir, de procedimiento, de competencia, de iniciativa, de quórum, de tipo de fuente del derecho en la que tiene que estar regulada la materia, la Corte Suprema te va a declarar incompetente para conocer vicios de constitucionalidad de forma. Y eso a la inaplicabilidad le va a cercenar gran parte de su campo y nos vamos a encontrar con que bajo la Constitución del 25, la mayor parte de las inconstitucionalidades del proceso legislativo no son de fondo, son de texto, sino que son de forma, son de procedimiento, de iniciativa y de competencia, o de indicaciones que están fuera de las ideas matrices, o son conflictos derivados del veto. Entonces, bueno, con ese gran campo de las inconstitucionalidades de forma sin cubrir, es que finalmente, después de un gran aporte de la comunidad académica, discutiendo el tema durante aproximadamente 20 años, se va a crear el año 1970 el primer Tribunal Constitucional chileno, bajo el gobierno del presidente Frei Montalva, un acuerdo político que se estudia poco, pero que fue importantísimo en su época, y es parte de los acuerdos de las diversas reformas que se hacen ese año, y es básicamente un acuerdo entre los presidentes, entre Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, en ese entonces líder de la izquierda chilena. En ese sentido, ese tribunal se crea básicamente para resolver, comillas, cuestiones de constitucionalidad suscitadas durante la tramitación de proyectos de ley. Y lo digo así porque esa es la partida de nacimiento, la piedra angular y la, la piedra fundacional de lo que es el modelo chileno de justicia constitucional, porque si ustedes miran el artículo 93, número 3 de la Constitución actual, el control preventivo, contencioso, a requerimiento de parlamentarios durante la tramitación de proyectos de ley reconoce exactamente esa misma matriz, solo que la Constitución del 80 lo extendió a leyes interpretativas de la Constitución, a proyectos de reforma constitucional, y la reforma del 2005 constitucionalizó lo que ya era un criterio interpretativo, que los tratados internacionales, cuando tocaran materias que estando en una ley serían propias de control preventivo, tenían que ir a control preventivo también. Y claro, eso a propósito del control preventivo obligatorio de ley orgánica constitucional, el tribunal ya lo había fallado, y por otra parte este criterio se extendió al control preventivo contencioso, que es una materia relacionada. Entonces, en ese sentido, claro, vamos a tener tribunal constitucional en Chile que además va a poder resolver inhabilidades de ministros de Estado y algunas cuestiones de constitucionalidad de decretos con fuerza de ley, un tribunal que alcanzó a dictar 17 sentencias definitivas, que alcanzó a funcionar algo más de 2 años y que va a ser clausurado en noviembre del año 73 por un decreto ley. La Constitución del 80 creó un tribunal nuevo, bien distinto al anterior, con una función distinta y en el marco de un diseño constitucional también distinto, pero que reconocía como matriz conceptual el tribunal anterior. Claro, el anterior tenía 5, el de la Constitución del 80 tiene 7 miembros, pero es el mismo mecanismo de nombramiento, más los 2 ministros nuevos que se agregan, que eran nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, conceptualizado en el texto original de la Constitución. Y claro, va a tener todas las atribuciones que tenía el tribunal antiguo, más algunas nuevas. Control de decretos supremos, en el marco del reparto de potestades de la reserva de ley, que el tribunal anterior no lo tenía, la aplicación del texto original del artículo 8 de la Constitución, derogado el artículo 89, algo por lo menos polémico y altamente criticable, y por otro lado el control preventivo obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales, que es algo que crea la Constitución del 80. Y en ese sentido, la reforma del año 2005, que transformó al Consejo de Seguridad Nacional en un órgano consultivo y que por ende dejó de nombrar tanto senadores como magistrados en el Tribunal Constitucional, y claro, lo sacó de la política contingente, tiene que también reformar el mecanismo de nombramiento de ministros del TC. Y claro, al mismo tiempo, si la inaplicabilidad en la Corte Suprema durante 80 años no funcionó mucho, hay épocas, hay fallos que son emblemáticos, sí, pero el balance en 80 años es de poco uso de la inaplicabilidad y poca acogida. Se aprovechó la oportunidad del año 2005 para perfeccionar el sistema de control de constitucionalidad y entregarle la inaplicabilidad al TC. Y ahí hay un rediseño del TC que pasa de tener 7 a 10 magistrados, los nombrados por la Corte Suprema dejan de ser ministros en ejercicio de la Corte con doble función, y la Corte pasa a nombrar magistrados por concurso público.
Y por otro lado, el Senado, entendiendo que el nuestro es un tribunal principalmente de control de normas, la mayor parte de sus atribuciones son de control de normas, el Poder Legislativo participa del nombramiento del 40% del tribunal. El Senado termina nombrando a 4 de los 10, y por otro lado el Poder Ejecutivo, que en Chile tiene legitimidad de una directa, nombra a otros 3. Una fórmula que en su minuto fue juzgada como muy equilibrada y lo mejor que se podía entregar en términos de legitimidad política al trabajo del tribunal era que participaran los 3 poderes del Estado y que la mayor parte del tribunal lo nombraran los 2 poderes que tienen legitimidad directa de urna. Al mismo tiempo se crea el control de constitucionalidad de autos acordados, y por otro lado se crea, después de haberse discutido el año 25 y después de haberse discutido la redacción de la Constitución del 80, se crea por fin en el año 2005, por la reforma del 2005, un mecanismo para dar efecto general a las declaraciones de inaplicabilidad con efectos interpartes cuando la inconstitucionalidad sobreviva sin necesidad de recurrir a un caso concreto para poder configurarla, y eso es lo que hoy día está en el artículo 93, número 7 de la Constitución. Bueno, mucho podemos hacer para definir la justicia constitucional. A los que nos gusta el derecho procesal, nos gusta señalarla como la resolución de conflictos de materias reguladas por la Constitución mediante proceso por tribunales independientes y con efecto de cosa juzgada, lo cual nos lleva a hablar de derecho procesal constitucional o de jurisdicción constitucional en clave constitucionalista, o de justicia constitucional en sentido amplio. Y aquí tenemos la conceptualización, procedimiento para garantizar de manera efectiva la conformidad de la acción de los órganos del Estado con la Constitución, en una clave conflictivista, es decir, de resolverlos mediante sentencias y procesos previos legalmente tramitados cada vez que esos conflictos surjan. Y claro, ello requiere la existencia de un órgano que vele por la justicia constitucional como garantía de la seguridad jurídica, como garantía de paz social, porque los conflictos constitucionales, no olvidemos, son conflictos con elementos políticos, y la autotutela en materia política se traduce en vías de hecho y se traduce en derramar sangre y en conflictos políticos que dejan traumas y heridas en las sociedades. Así que desde esa perspectiva, claro, la existencia de un sistema de justicia constitucional no solo es garantía de paz social, sino que es un verdadero avance civilizatorio, y claro, conlleva resolver los conflictos de naturaleza político-constitucional conforme a derecho y por órganos que no son parte del conflicto, lo cual le da una legitimidad adicional jurídica a la decisión y es garantía de sumisión a derecho y por ende de Estado de Derecho. Bien, muchísimas gracias, y hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias, ministra Monchón. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, ministro Rodrigo Pica. Y ahora voy a seguir yo con la presentación. Digamos, voy a esperar un segundo a que compartan el PPT, pero por mientras les voy comentando algunos temas muy importantes. Nosotros vamos a entregar una certificación a los funcionarios que asistan al 70% de las charlas que están contempladas que están contemplados en este ciclo, y a ese efecto, digamos, los invitamos a inscribirse en el link que les fuera remitido en su oportunidad, que da acceso, digamos, a una planilla y en el cual se puede señalar por parte de los funcionarios y funcionarias si quieren que se les otorgue esta certificación para efectos, digamos, de las calificaciones y otros elementos relacionados, por supuesto, con el ir adquiriendo mayor expertise jurídica. Este curso, este ciclo de charlas, está pensado especialmente, y en ese sentido, don César Rojas tiene mucha razón en algo que es muy importante destacar, y es que este curso está pensado para las municipalidades, sus funcionarios y sus funcionarias. Está focalizado en poder hacer un seguimiento con todos ustedes de aquellas causas que hemos tenido en el Tribunal Constitucional, en las cuales las municipalidades de Chile han sido requirentes o requeridos especialmente en relación a las acciones de inaplicabilidad, y que están bastante en boga en distintos ámbitos,
permanentemente vemos a municipalidades que vienen al tribunal justamente dentro de un litigio a pedir que se declaren inaplicables algunas normas al caso concreto o que son requeridas, que son parte en un litigio y que viene la parte contraria a pedir también que se declaren inaplicables las normas que los perjudican y que ellos estiman inconstitucionales en relación, por supuesto, al caso concreto. Y ahí vemos, hay varias de estas charlas, todas de hecho van a estar focalizadas en ejemplificar los casos con la participación que han tenido las municipalidades en las diversas materias. Y en ese sentido hay muchos ámbitos en los que podemos destacar que las municipalidades han venido a este tribunal en busca de justiciabilidad, en busca de resolver aquellos casos en los cuales estiman que se les va a aplicar una norma que se considere inconstitucional. Y tenemos, por ejemplo, los casos en relación al Código del Trabajo, por ejemplo, los casos en relación a la ley de transparencia, a la ley de rentas municipales. Y últimamente también nos han llegado varios casos en relación a los humedales urbanos. Es decir, son materias que están en permanente desarrollo. Y para nosotros, la temática del acceso a la justicia, de la justiciabilidad de todos los administrados, implica que los diversos actores sociales tengan los conocimientos necesarios para actuar como legitimados, activos, para que vengan justamente, para que se haga expresión de este reconocimiento al acceso a la justicia, con que aquellos actores que tienen derechos implicados puedan efectivamente recurrir a las acciones que el ordenamiento les brinda y les asegura. Pero bueno, continuemos con nuestra charla y vamos a enfocar ahora, dentro de lo que estamos comentando, aquellos ámbitos que se relacionan justamente a el Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene en este minuto especial relevancia dentro de la discusión constitucional, como ustedes bien sabrán, a propósito, digamos, del encuadro, límites que se ha establecido para esta discusión. ¿Qué elementos tenemos como relevantes en este ámbito y que vamos a relacionar también con la jurisprudencia que ha tenido este excelentísimo tribunal en relación a algunas materias? Es muy importante para la protección del Estado Social y Democrático de Derecho una serie de ámbitos. Por lo pronto, algunos a los cuales ya hizo mención el ministro Pica, por ejemplo, todo lo que dice relación con el principio de legalidad o juridicidad. Esto implica, en lo que a los órganos públicos respecta, y entre ellos, por supuesto, las municipalidades, que todos aquellos que tenemos el carácter de miembros de un órgano público y el órgano público propiamente tal, estamos sometidos en nuestras competencias y en nuestra organización justamente a este principio de juridicidad. Y ahí tiene mucha relevancia las características propias del derecho público, al que todos nosotros estamos sometidos y por supuesto también las municipalidades, en el sentido que nuestras atribuciones, nuestras competencias están determinadas por el ordenamiento jurídico. Y por supuesto, el artículo 6 y 7 de la Constitución reconocen como un pilar fundamental este principio de juridicidad, o sea, el que estemos todos sometidos como órganos públicos a la Constitución y a las leyes. Y luego, además, para poder proteger justamente la vigencia de este principio de juridicidad, haciendo un pequeño repaso, digamos, ustedes recordarán que el artículo 6 y 7 dice que todos los órganos actuamos en la esfera de nuestras atribuciones y competencias, y se dice luego que cualquier acto en contravención será nulo, y a propósito de eso entonces tenemos una serie de conflictos permanentes que nos suelen, digamos, especialmente a los órganos públicos de la administración pública, municipalidades, gobierno central, gobierno regional, entre muchos otros órganos, que los actos que emitimos, los actos jurídicos que emitimos, los actos administrativos, tienen que ser justamente dictados conforme a este ordenamiento, y si no se habilita, digamos, la vía recursiva, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, para que esos actos sean dejados sin efecto. Y de allí la relevancia justamente que el principio de juridicidad tiene para todos nosotros como entes públicos. Y luego, dentro de este esquema, otro elemento muy relevante es también la defensa y protección de la supremacía constitucional. Ustedes recordarán que todo el ordenamiento jurídico, todas las normas que nos rigen, tienen una estructura piramidal
teniendo en su cúspide a la Constitución, y luego tenemos las leyes, los tratados, y finalmente tenemos lo que constituye la mayor cantidad de fuentes del derecho en términos reales y concretos, que son justamente aquellas normas que surgen de los órganos administrativos, de los órganos públicos, que son muchísimas. Por ejemplo, las normas de carácter general obligatorias que dictan la superintendencia, que rigen en definitiva a todo un sector público, a todo un sector económico, a todo un ámbito del derecho, y cuyas normas no emanan del Congreso, sino que emanan efectivamente del ejercicio de potestades normativas por parte de los órganos administrativos. Y en ese sentido, si uno le pregunta a una persona que es el administrado, y uno estudia un ámbito del derecho, se va a poder dar cuenta que la mayoría de esas normas están o tienen su fuente y su surgimiento en las potestades de las cuales están dotadas dentro de este principio de juridicidad los órganos públicos y especialmente órganos administrativos. Como les decía, la superintendencia, la dirección del trabajo, el servicio de impuestos internos, las municipalidades, todos los entes o la mayoría de los entes públicos tienen efectivamente este tipo de competencias. Y de allí la importancia que tiene el principio de supremacía constitucional, porque todas estas normas inferiores, instrucciones, reglamentos, decretos, etcétera, las leyes, digamos, están o deben estar sometidas y ser coherentes y estar conformes a la Constitución política. Y dentro de este control tiene un rol muy relevante que desempeñar efectivamente el Tribunal Constitucional. Y el ministro Pica hablaba, dividimos esta presentación en dos partes, digamos, el Estado de Derecho se sustenta justamente en lo que venimos hablando, en este principio de juridicidad como principio rector del derecho público. Y luego a esto se le agrega, dentro de este Estado social y democrático que prontamente va a estar consagrado en nuestra carta en su caso, vemos que efectivamente el Estado, este Estado social, se hace cargo de tratar de solucionar la situación de desigualdad que existe entre las personas y se vuelve un garante de los derechos, y efectivamente este Estado social y democrático de derecho dice relación también con aquellos principios y aquellos elementos que se defienden y que son integrantes y relevantes, digamos, en las democracias. Los tribunales constitucionales, cuyo desarrollo histórico y sus distintas etapas nos comentó el ministro Pica, son garantes de los derechos fundamentales y también resuelven en algunos casos conflictos de competencia entre distintos órganos públicos. Vemos también que en nuestro caso hay una competencia específica también para resolver aquellos requerimientos de las personas que estiman que en un juicio pendiente se les va a aplicar una norma que es decisorio litis, que es relevante para el caso concreto y que se estima que aquella norma es inconstitucional. ¿Qué es lo que han dicho algunos autores sobre la importancia que tiene la justicia constitucional en el Estado social y democrático de derecho? Nos dice el profesor Francisco Zúñiga y el profesor Felipe Perotti que en un sentido jurídico la cláusula de Estado social y democrático se convierte en un criterio de interpretación e integración en la revisión constitucional de la legislación. Esto supone reemplazar la dogmática constitucional rígida y originalista por una dogmática constitucional abierta a la realización progresiva de sus grandes objetivos colectivos y dialogante con los discursos ciudadanos que formulan pretensiones que el proceso político debe realizar. Y veamos cómo se concreta estos elementos de los que venimos hablando en nuestro caso. El Estado social y democrático de derecho, como decíamos, permite consagrar el principio de igualdad material y le da un rol activo a la protección de la igualdad de los ciudadanos a los distintos entes o entidades públicas. Y veamos algunos casos. Los quiero invitar que a lo largo de este curso, los casos que vayamos citando respecto a las distintas materias
que consideramos que son relevantes para las municipalidades, los queremos invitar a que vayan consultando la página web del Tribunal Constitucional, en la cual se puede buscar la sentencia de cada caso, y en aquellos casos en que nos referimos a las municipalidades, ya sea como requirentes o requeridos en estas acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, los invitamos a que lo puedan revisar, a que puedan revisar el expediente para que ustedes puedan ver cómo se estructura una solicitud, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, cómo las han ido formulando las distintas municipalidades del país en relación a los diversos temas o a las diversas normas que se invocan como inconstitucionales en relación a un caso concreto. Y hay un gran principio que generalmente se arguye, una norma constitucional, que generalmente se da por vulnerada a propósito de estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Siempre, la idea es ir dando datos prácticos también en estas charlas, siempre que ustedes recurran al Tribunal Constitucional, no es mala idea, y por eso los vamos a invitar a revisar en conjunto con nosotros algunos de los requerimientos que han sido planteados por las municipalidades. En general es buena idea dar por infringido, por ejemplo, el artículo 19, número 2, y dar por infringido quizás elementos o principios como la proporcionalidad, la igualdad, que son elementos muy relevantes últimamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales ciertas normas para el caso concreto. Y uno de los elementos, como decíamos, muy relevantes es la igualdad. Y a modo de ejemplo, porque la verdad, como hemos señalado, la mayoría o muchísimas de las causas en que finalmente se acogen los requerimientos de inaplicabilidad se van a relacionar con la vulneración de la igualdad constitucionalmente reconocida. Vemos así, por ejemplo, que en el rol 12.885 se acoge un requerimiento de inaplicabilidad al reconocer la vulneración de la igualdad ante la ley como una garantía constitucional frente al derecho a reclamar judicialmente la paternidad. Van a ver ustedes que en muchas materias muy divergentes, sanciones administrativas, limitación de recursos, elementos en relación a las leyes que rigen en materias muy determinadas, como por ejemplo en el ámbito de la paternidad o del reconocimiento judicial de la paternidad, vamos a ver que para finalmente acoger muchas veces la inaplicabilidad se va a hacer alusión a la igualdad. Por ejemplo, también en el rol 11.756 se declara que la norma que impide el acceso a la gratuidad a los estudiantes de un programa de una universidad constituye una desigualdad de trato respecto de los demás estudiantes de esa misma casa de estudio. Y luego tenemos otra gran línea de jurisprudencia que se relaciona justamente con algunos de estos elementos que son componentes del Estado social y democrático de derecho, que es justamente la dignidad de la persona humana. Recuerden ustedes que en la argumentación que se presenta por parte de los requirentes de inaplicabilidad, se incorpora en muchas oportunidades también los contenidos o las normas que están contenidas en tratados, en normas internacionales, que justamente a través del artículo 5 de la Constitución Política de la República pasan a integrar nuestro ordenamiento y por ende también son invocados los tratados, por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, entre muchos otros, son invocados en las acciones o en las presentaciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, justamente para que se declare la inconstitucionalidad de ciertas normas internas, lo cual se relaciona con una de las temáticas que vamos a ver en este curso y que justamente dice relación con el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente los jueces, a través de este mecanismo de control de convencionalidad, pueden justamente no aplicar ciertas normas por ser estas contrarias a los tratados que están vigentes y de los cuales, digamos, Chile es parte. Fíjense ustedes también entonces en otras sentencias, últimamente varias sentencias de este tribunal
tienen una importante alusión justamente a los tratados y se señala, por ejemplo, respecto de que solo se puede cambiar el nombre una sola vez. Hay todo un derecho, hay toda una línea de derechos relacionadas con este tipo de materia. Y señala el tribunal entonces en relación a esta limitación legal. Fíjense ustedes que la ley puede, razonablemente, de alguna manera, señalar, por ejemplo, que el cambio de nombre solo se puede solicitar una vez. Pero hay muchas circunstancias en la vida y en relación justamente a los tratados, al derecho a la identidad, en que nos damos cuenta para el caso concreto de que esa norma, al limitar la posibilidad de realizar un cambio de nombre, por segunda vez, por ejemplo, genera una vulneración a las garantías y normas constitucionales en la aplicación al caso concreto. ¿Y qué es lo que se dijo en este caso? El derecho a la identidad comprende en consecuencia una cuestión que se relaciona íntima y estrechamente con la dignidad humana y la autonomía personal, que por lo mismo queda incluida en aquel núcleo de derechos respecto de los cuales los órganos del Estado tienen el deber de respetar y promover. Por lo tanto, en este momento, si uno analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede ver que se están protegiendo esta serie de elementos que son propios del Estado social y democrático de derecho. ¿Qué otro elemento se fomenta en el Estado social y democrático de derecho? Se fomenta la participación ciudadana. Es uno de los fundamentos que dice en relación con los principios de transparencia, probidad, entre otros principios. Vean ustedes, consulten la página del Tribunal Constitucional y se van a dar cuenta que hay hay una cantidad de información muy relevante que está disponibilizada para todos ustedes. Valga decir, para que todos sepan y también para que aprovechen esa instancia, que los alegatos, las sesiones, digamos, del Tribunal Constitucional se transmiten online. Por lo tanto, ustedes pueden ver en tiempo real los alegatos de otras municipalidades en relación a las acciones que han presentado a este excelentísimo tribunal. Quedan además grabadas y disponibles para todos ustedes para que efectivamente esta participación, esta transparencia que permite fortalecer, digamos, aquellos elementos propios del gobierno abierto en el ámbito de la justicia constitucional y que son muy relevantes, ciertamente. También ha sido muy importante el hecho que, al igual que el Poder Judicial y también, digamos, la administración pública está avanzando en ese sentido, el poder generar expedientes electrónicos públicos de fácil acceso para todas las personas. Y eso efectivamente, como ustedes podrán apreciar en la página del tribunal, hay un sistema que es completamente de tramitación electrónica que permite el acceso a la justicia desde los lugares más remotos de Chile sin tener que incurrir en gastos de movilización, de contratación de abogados de la región metropolitana y cosas que pasaban antiguamente, que por suerte ya no existen, y hay en ese sentido una facilidad para que todos ustedes, funcionarios y funcionarias de las municipalidades, puedan defender los intereses del órgano público a través, digamos, de las acciones que contempla el ordenamiento y particularmente las relacionadas con el ejercicio de este tribunal. Asimismo, los alegatos actualmente también se pueden hacer online, lo que ha permitido que los abogados y abogadas de las distintas municipalidades y entes públicos se hagan presentes en los alegatos desde los puntos más remotos del país para los distintos casos. Y luego, respecto a la participación, también tenemos fallos muy relevantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos que se relacionan directamente con ustedes a propósito de los plebiscitos comunales. En la sentencia 12.359 se dice que la Constitución reconoce, garantiza y promueve la participación ciudadana en tanto pilar esencial de un régimen democrático. La Constitución reconoce, garantiza y promueve la participación de la comunidad local en la administración comunal. El plebiscito es una forma o mecanismo de participación ciudadana en la administración comunal que tiene reconocimiento constitucional, y el plebiscito es además una de las formas a través de las cuales se ejerce la soberanía. Y luego, a propósito, y es una instancia que a ustedes como órganos públicos también les toca cumplir, es justamente la necesidad o la obligatoriedad que existe de rendir una cuenta pública en la cual se señala, digamos, se
se pone a disposición de la ciudadanía la gestión jurisdiccional y otros ámbitos de gestión que se efectúa por cada órgano público, entre ellos el Tribunal Constitucional, año a año, y que está disponible también para que todos ustedes puedan acceder a ella. Vamos a tener una charla, con eso ya terminamos, digamos, esta charla, pero les queremos señalar que vamos a tener una charla especial que va a ser muy práctica, en la cual vamos a revisar justamente la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Vamos a revisar recursos interpuestos por las municipalidades y vamos a ver cuáles son las partes componentes necesarias a desarrollar por el requirente, entre ellos las municipalidades, para justamente traer a este tribunal alguna inaplicabilidad que ustedes consideren en un caso pendiente que existe respecto a alguna norma que se invoque en un juicio en relación a las municipalidades. Y también vamos a ver en otra de las charlas cómo debe uno hacer frente dentro de este procedimiento jurisdiccional, cómo uno debe hacer frente a la pretensión de una contraparte, de un requirente, que es contraparte de las municipalidades en un juicio, cuando la municipalidad es la requerida. O sea, cuando la contraparte de la municipalidad en un litigio trae al Tribunal Constitucional la petición de que se declare inaplicable una norma en relación a un juicio pendiente con una municipalidad, y ahí hay una serie de elementos procesales, de instancias en las cuales las municipalidades como entidades requeridas pueden hacer valer sus derechos, y queremos, por supuesto, también dar información práctica a quienes en el fondo tienen a su cargo estas materias en cada una de las municipalidades. Les agradecemos entonces enormemente a todos y a todas el habernos acompañado en esta charla, y los esperamos la próxima semana, en que ya vamos a empezar a ver directamente materias que son muy atingentes para todos ustedes, como por ejemplo vamos a ver directamente la ley de rentas municipales, y vamos a ver también casos que han sido traídos a colación a propósito de las municipalidades, como son, por ejemplo, casos en relación a normas de planes reguladores, que es un tema muy relevante para el ejercicio municipal. Y vamos a revisar esa jurisprudencia y vamos a tratar también de revisar algunos casos concretos para que ustedes puedan ver cuál ha sido la participación de los municipios en este tipo de materias, que ciertamente es el requerido, suele ser el requerido efectivamente en estos casos. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y los invitamos entonces a estar con nosotros la próxima semana, en que ya vamos a analizar directamente los temas de los cuales venimos hablando. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Si quieren hacer alguna pregunta, no sé, ¿hay alguna pregunta? Parece que no. Ya, bueno, muchas gracias César por acompañarnos en esta instancia, y esperamos que se puedan sumar más integrantes de las municipalidades para poder ir analizando el caso a caso, digamos, y poder, ojalá, dar mayor acceso y participación a los funcionarios y funcionarias en la defensa de los intereses municipales en estas instancias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.